Buenos días, hermanos, hermanas, amigos, amigas. En este domingo, primer domingo del mes de julio, ya en invierno, estamos haciendo nuestro sermón dominical perteneciente a la Iglesia Evangélica Bautista de Barrio Norte. He titulado este sermón Un llamado universal, un llamado que Dios nos hace a todos. Y la verdad es que creo muy oportuno poder meditar acerca de un pasaje extenso, pero en un sermón breve. Yo quisiera que pudiéramos, los que tienen Biblia, acompañarme en la lectura de la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 16 al 33. Hechos 17, 16 al 33. Dice: mientras Pablo, el apóstol Pablo se refiere, esperaba en Atenas. Ustedes saben que Atenas era no tanto un centro comercial, pero un centro cultural muy importante de Grecia, ¿no es cierto? Ubicada en un paso estratégico. Precisamente en Atenas funcionaba el Areópago, el lugar donde se reunían para juzgar. Allí estaba el Partenón, en el Acrópolis, ¿no es cierto?, el lugar donde se adoraban los dioses. Era un lugar que por su tradición había sido cuna de la filosofía griega. Entonces dice que mientras Pablo esperaba allí en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Una ciudad entregada a la idolatría. Yo quisiera reflexionar un poquito sobre la idolatría, porque hoy en día hay muchos ídolos. También hay ciudades entregadas a la idolatría. Nosotros podemos pensar en el ídolo del dinero, personas que gastan absolutamente su vida tras el tener, o personas que tienen como ídolo el poder, y con lo que les interesa básicamente son posiciones de poder. Hay también quienes idealizan a otros seres humanos y dependen completamente de otros seres humanos. Una ciudad entregada a la idolatría. Había muchos dioses en Atenas, pero hay muchos dioses también hoy en día. Y por lo tanto, discutía Pablo en la sinagoga con los judíos y los piadosos, y todos los días en la Plaza Mayor, allí en el Ágora, con los que concurrían allí. Y algunos de los filósofos epicúreos y estoicos disputaban con él. Unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Otros decían: parece ser predicador de divinidades extranjeras, pues anunciaba el Evangelio de Jesús y la resurrección. Interesante esto, hermanos, porque dice el texto que Pablo discutía allí primeramente con los judíos y piadosos, los que más contacto podían tener con la cultura judaica. Pero luego entonces aparecen allí en el escenario filósofos entre los epicúreos y los estoicos. Epicurio viene de Epicuro, y los epicúreos tenían como sumo bien precisamente la felicidad. Y la felicidad, decían ellos, se logra a través del placer, pero no de un placer inmoderado que termina causando dolor, sino de un placer moderado, de un placer realizado con templanza. Es interesante decir esto porque, por ejemplo, usted puede degustar con alegría una copa de vino, pero si usted toma 3 o 4 botellas de vino, realmente va a caer en un estado que, en vez de agradable y placentero, le va a resultar negativo absolutamente. Entonces los epicúreos, decían esto:
La felicidad se logra en el placer, pero el placer vivido con moderación. Pasa que, de todas maneras, esta búsqueda de la felicidad no puede ser nunca el objetivo de la vida. No puede ser nunca el objetivo de la vida, a no ser que se vivan vidas en alguna medida autocentradas. Pero también estaban los estoicos. Los estoicos decían que había que vivir conforme a la naturaleza. Y entonces ellos, a través del orgullo, del amor propio, trataban de descartar todas las pasiones que pudieran entorpecerlos y no sentir el dolor. O sea, evitar a toda costa el dolor, aunque sufrieran circunstancias difíciles. Obviamente esto también implicaba cierto autocentramiento. ¿Por qué? Porque es absolutamente imposible desarrollar estas virtudes estoicas, como decimos hoy en día aún, sin cierto orgullo, sin cierta cosa de autopoder o de autodominio. Entonces, tanto los epicúreos como los estoicos estaban centrados en sí mismos. Ahora fíjense, había algunos otros que decían, bueno, parece ser predicador de divinidades extranjeras, porque les anunciaba el Evangelio de Jesús y la resurrección. Interesante, porque en general los dioses estaban en parejas. Entonces, acá en este caso sería Jesús y Anástasis. Anástasis, de donde viene Anastasia. Entonces, muchos de estos griegos habrían confundido precisamente la resurrección con una diosa, con la esposa de Jesús o algo por el estilo. Entonces, observen ustedes que ellos le tomaron, lo llevaron al Areópago, hicieron informalmente una rueda, una ronda. Podría ser también la colina, la parte alta que daba a la Acrópolis, ¿no es cierto? De donde se veía la Acrópolis, pero más probablemente Areópago en el sentido de hacer una rueda alrededor de Pablo para interrogarlo acerca de las creencias, de las doctrinas de las cuales él hablaba. ¿Podemos saber cuál es esta nueva doctrina de la cual hablas? Pues traes a nuestros oídos algunas cosas extrañas, por lo tanto queremos saber qué significa esto. Todos los atenienses y los forasteros que vivían allí no pasaban el tiempo en otra cosa que en decir o en oír la última novedad. Entonces acá tenemos un tercer grupo. El primer grupo que busca la felicidad, el segundo grupo que busca evitar el dolor a través del coraje, a través del amor propio, a través del orgullo, ¿no es cierto? Pero también tenemos otro grupo que es el grupo de los curiosos. El grupo de los curiosos, el grupo de los que quieren conocer cuál es la última novedad, cuál es la última moda, cuál es la última noticia, cómo se habla, cómo habla la gente hoy. La verdad que muchas veces nos ponemos a hablar con personas jóvenes hoy en día que no sabemos ni lo que quieren decir. Dicen, por ejemplo, sí, porque yo le dije, corte, tal cosa, corte. Bueno, y uno, la verdad dice, ¿qué quiere decir corte? U otras modalidades, ¿no es cierto?, que se utilizan, uno realmente no conoce, ni siquiera cosas que se pueden encontrar en el diccionario, porque son neologismos, pero más allá de esto, interesa lo último. ¿Qué es lo último que se piensa? ¿Qué es lo último que se dice? ¿Qué es lo último que se hace? ¿Qué es lo que está de moda? La curiosidad, ¿no es cierto? Los curiosos, los que se acercan por curiosidad. Entonces Pablo se puso en pie en medio del Areópago. Fíjense ustedes, entonces él está rodeado y en medio él habla y le dice, hombres de Atenas, observo que son de lo más religiosos en todas las cosas. Evidentemente en el ser humano, aunque uno tenga una postura, otro tenga otra,
hay una sed. Hay una sed. Por eso se dice que aquí que son los más religiosos en todas las cosas. Pues mientras pasaba y miraba sus monumentos sagrados, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. De ese altar ya nos hablan autores del tercer siglo antes de Cristo, hasta se han encontrado inscripciones por la arqueología moderna: al Dios no conocido. Es decir, es interesante que ya en el 110 se aconseja a los atenienses volver a erigir ante una peste altares al Dios no conocido, porque por ahí la peste podía venir de algún Dios que ellos no adoraban, que no conocían. Entonces tenían que adorar a todos los dioses posibles, y si había alguno que no conocían, bueno, al Dios no conocido. Pablo toma esto como un elemento retórico: al Dios no conocido. Aquel pues que ustedes honran sin conocerle, a este yo les anuncio. Este es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, y como es Señor del cielo y de la tierra, él no habita en templos hechos de manos, ni es servido por manos humanas como si necesitara algo, porque Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Miren ustedes qué interesante. Este Dios no conocido es el Creador. Este Dios no conocido es el Señor del cielo y de la tierra. Este Dios no conocido es el Dios que da vida, aliento y todas las cosas que necesitamos. Es el Dios proveedor. Qué interesante que es contrastar este Dios con los ídolos humanos. ¿Qué es lo que puede hacer el hombre? ¿Qué es lo que puede fabricar el hombre? Dioses. Dioses que tienen que ver con su pensamiento, dioses que tienen que ver con su imaginación, dioses que tienen que ver con la temporalidad, con lo efímero, con lo fugaz, con lo transitorio, con lo pasajero. Pero ahora Pablo les habla de ese Dios que ellos no conocen, pero que intuyen de alguna manera, y les dice: yo les predico al Creador, yo les predico al Señor, yo les predico al que provee al mundo de todas las cosas que son necesarias para vivir. Un Dios que no habita en templos hechos de manos, porque Él es el que da todas las cosas. Es el Dios que de uno ha hecho toda la raza de los hombres. Acá también los estoicos coincidían con esto, ¿no es cierto?, con la universalidad de la creación y la solidaridad de la creación, para que habiten sobre la faz de la tierra. Es el Dios que ha determinado de antemano el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Es decir, cuando una generación llega a su clímax, cuando esa civilización decae, en qué lugares reside cada raza, cada pueblo, cada nación. Entonces Dios es el que hace todas estas cosas, y es el que en su providencia prepara todo para que los seres humanos busquen a Dios. Si de alguna manera tientas, palparan y le hallaran, aunque a la verdad Él no está lejos de ninguno de nosotros. Aquí está el mensaje central. Ese Dios creador, trascendente, ese Dios no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Él es el Ruaj de Yahvé, Él es el aliento de vida, Él es el espíritu de la vida, Él es el que sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Él es el que se movía sobre las aguas primordiales, creando. Él es el que da vida y existencia a todo. Él es el que está cerca nuestro. Él es el Dios trascendente, pero a la vez el Dios inmanente.
porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Él está cerca. Como también han dicho algunos de sus poetas, y aquí se refiere a Aretas de Cilicia, porque también somos linaje de Él, somos su descendencia, nosotros venimos de su mano. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte o imaginación de hombres. Bueno, el hombre es mucho más que la piedra, el oro, que su imaginación, que su pensamiento, que su especulación. De manera entonces que nosotros, si solamente pensamos que el hombre es mucho más que lo que él crea, el hombre y la mujer son mucho más de lo que ellos crean, ¿qué pensar de Dios? Que es el Dios de toda trascendencia, que es el creador, que es el sustentador, que es el Señor. Entonces, aquí viene la confrontación que hace el apóstol Pablo. Dice, por eso, aunque antes Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia, estos tiempos en que el ser humano busca la felicidad en otro ser humano, estos tiempos en que el ser humano busca la felicidad en alguna idea, estos tiempos en que el ser humano busca la felicidad en el placer o en el evitar el dolor, pero siempre en forma autocentrada. Dios pasando por alto los tiempos de esta ignorancia en que el ser humano se aferra a una estatua, en que el ser humano se aferra a un Dios hecho de manos, que el ser humano se aferra a una estampita, que el ser humano se aferra a cualquier elemento que nos brinda la religiosidad popular. Dios pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, en este tiempo manda. ¿Qué manda Dios en este tiempo? En este tiempo Dios manda lo que manda en todos los tiempos. Dios manda a todos los hombres, a todos, sin excepción. Por eso tituló el sermón Un llamado universal. A todos los hombres, en todos los lugares, que se arrepientan, que se arrepientan. La palabra arrepentirse en hebreo es shuv, es volver a Dios. En griego, metanoia, es cambiar de mente, es cambiar de actitud, es cambiar de dirección de vida. Que se arrepientan. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el que ha de juzgar al mundo con justicia por medio del hombre a quien ha designado, dando fe de ello a todos al resucitarle de entre los muertos. Mis hermanos, qué maravilla. La anástasis no era la esposa de Jesús. La anástasis es la resurrección. De cualquier mediador que existe sobre la tierra, Krishna, Buda, podríamos pensar también en Mahoma, podríamos pensar en tantos otros profetas o mediadores, de ninguno de ellos se ha dicho tal cosa, de ninguno de ellos se ha dicho que resucitó. Pero de Jesús se dice que Dios lo resucitó y al resucitarlo ha establecido un día en el cual ha de juzgar con justicia por medio del hombre con mayúscula, del Hijo del Hombre, a quien ha designado, dando fe de ello a todos al resucitarle de entre los muertos. Hermanos, hay algo
a lo que nosotros tenemos que responder. ¿Vamos a creer en un Dios muerto o vamos a creer en un Dios vivo? ¿Vamos a creer en ídolos muertos, en ídolos transitorios, en ídolos corruptibles, en ídolos efímeros? ¿O vamos a creer en el Dios vivo que ha resucitado de entre los muertos al Señor Jesucristo? Y si nosotros vamos a creer en el Dios vivo, en el Dios que ha resucitado de entre los muertos al Señor Jesucristo, esto implica que nosotros hemos de arrepentirnos. Hemos de tener un cambio de actitud delante de Dios. Hemos de postrarnos de rodillas delante del Señor Jesucristo y decir: Señor, en ti confío, en ti pongo mi vida, en tus manos pongo mi vida y quiero caminar ya no buscando la felicidad, ni evitando el dolor a través del autocontrol, ni curioseando a ver cuál es la última moda, ni siendo agnóstico, ni adorando ídolos, ni reemplazándote por cualquier cosa transitoria, hueca, pasajera y que muere. Señor, yo quiero realmente acudir a ti y entregarme a ti, que eres el Dios vivo y el único que puede dar vida eterna. Por cuanto nos has mostrado esto, al resucitar a Jesucristo de los muertos, al Hijo del Hombre, que juzgará un día con justicia a todos los seres humanos. Y si nosotros entonces ya dejamos de depositar nuestra fe en ídolos, si nosotros dejamos de depositar nuestra fe en cosas transitorias y vanas, comenzamos a depositar la fe en Jesucristo, el que venció la muerte y el que venció el pecado y el que nos hace más que vencedores a nosotros. Ahora, fíjense ustedes cómo concluye. Dice: cuando lo oyeron mencionar la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Claro, el griego no cree en la resurrección de los muertos, sino en la inmortalidad del alma. Pero la resurrección de los muertos era una idea que ya provenía del libro de Daniel, claramente en el capítulo 7, luego en el 12, ¿no es cierto?, aparece la idea de la resurrección de los muertos. Y aparece esta idea porque el libro de Daniel pertenece a la apocalíptica. Y fíjense ustedes que es un honor creer en la resurrección de los muertos. Creo en la resurrección de la carne. Lo invisible, el alma, no tiene más valor que lo visible, que es el cuerpo. Lo que pasa es que Dios resucitó a Jesucristo con un cuerpo ya no terrenal, sino celestial, ya no corruptible, sino incorruptible, ya no mortal, sino inmortal, con un cuerpo glorioso. Y así Él nos resucitará a nosotros. Pero cuando oyeron mencionar la resurrección, la anástasis de los muertos, unos se burlaban. Claro, no cabía la resurrección en el marco del pensamiento griego. O creían que se trataba de la esposa de Jesús. Y otros decían: te oiremos acerca de esto en otra ocasión. Así fue que Pablo salió de en medio de ellos. De nuevo, la expresión de en medio de ellos significaría que hacían un semicírculo y el orador estaba en el medio y escuchaban, ya sea para juzgar, en algún caso legal, que no era sino para oír, para interiorizarse
de qué era esa nueva doctrina que un predicador, un filósofo o alguien traía. Pablo salió de en medio de ellos, pero algunos de hombres se juntaron con él y creyeron. Algunos respondieron al mensaje, se arrepintieron, abandonaron los ídolos, comenzaron a adorar a Jesús. Entre ellos estaba Dionisio, quien era miembro del Areópago, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Nosotros sabemos, hermanos, que Jesús es el único mediador universal. Jesús es el único mediador universal. Murió para cargar y para expiar nuestro pecado, nuestras culpas, nuestras transgresiones delante de Dios. Pero Dios lo resucitó para nuestra justificación. Y aquellos que se arrepintieron de vivir una vida vana, y aquellos que aceptaron al resucitado, al Dios que vive, al vencedor del pecado y al vencedor de la muerte, y aquellos que siguieron tras él, fueron llenos del poder del Espíritu Santo, investidos del poder de lo alto. Y en ese poder de lo alto comenzaron a predicar el Evangelio con denuedo, a servir a Dios y a servir al prójimo, a vivir vidas con propósito. Y su vida cambió, dio un vuelco maravilloso. Aquí Dámaris y Dionisio, el areopagita, miembro del Areópago. Hoy, ¿cómo se llamará la persona que reciba a Jesucristo como su Señor y como su Salvador? ¿Quién será la persona que diga, bueno, quiero abandonar lo efímero, quiero dejar de vivir autocentrado, quiero, oh Señor, vivir como Cristo vivió? Quiero vivir como Cristo vivió. Quiero vivir en el poder de su resurrección. Oh Dios, quiero vivir en el poder de su resurrección. Hermano, si usted hace esta decisión de fe, yo le puedo decir que en el día del juicio usted reconocerá en el Hijo del Hombre a su Salvador. Haga esta decisión hoy, una decisión de fe, una decisión de arrepentimiento, una decisión de seguir a Jesús con todo su corazón. Y de eso no va a arrepentirse. Que Dios lo bendiga y que así sea. Voy a estar orando por cada uno de los que reciben a Jesús. Oremos. Señor, si hay personas que en este día te han recibido como Señor y Salvador de sus vidas, yo te pido en el nombre de Jesús que tú las toques con tu mano, que tú, Señor, las llenes del poder de tu Espíritu, que ellos puedan cifrar su esperanza en aquel que murió para perdonar nuestros pecados y que resucitó para vencer la muerte en forma definitiva. Y Señor, que puedan saber que tu Espíritu Santo los está sellando hasta el día de la plena redención. Y que puedan comenzar a tener una comunión viva contigo, una comunión diaria contigo de oración, de seguimiento, de búsqueda de tu palabra en el Evangelio, de unión con otros hermanos, con los que se juntaron porque creyeron y siguen a Jesús. Yo te pido, Dios, haz esta obra de gracia en la vida de alguna Dámaris o de algún Dionisio del día de hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.